Bienvenidos una vez más a nuestro canal, el rincón donde desentrañamos los misterios más jugosos del mundo del espectáculo, ese universo de estrellas que tanto nos fascina y nos mantiene al borde de la butaca. Hoy tenemos en nuestras manos una noticia que ha puesto a todos a especular, a todos los fans de esa pareja que nos robó el aliento en la pantalla, Can Yaman y Demet Özdemir. Y es que nuestro querido Can, ese actor turco que nos cautiva con su carisma arrollador y su talento deslumbrante, ha revelado algo que nadie, absolutamente nadie, esperaba. Nada menos que el secreto detrás de esa misteriosa pulsera que Demet Özdemir, su carismática CEO protagonista en la exitosísima serie Erkenci, ha estado luciendo últimamente con una elegancia que desarma. Ustedes lo saben, el mundo de las celebridades es un hervidero de rumores, de especulaciones, de susurros al oído que se convierten en titulares. Y a veces esos pequeños detalles que llevan puestas, esos accesorios que parecen insignificantes, terminan siendo la clave para desvelar lo que realmente está pasando en sus vidas, para desatar una avalancha de teorías y para alimentar la imaginación de millones de personas. Y esta pulsera de Demet Esta pulsera ha sido un foco de atención constante, un verdadero enigma que ha mantenido a la comunidad de fans en vilo. ¿Por qué tanto revuelo? Bueno, porque ha aparecido una y otra vez en sus fotos, en sus stories efímeras, en sus apariciones públicas con ese brillo discreto pero inconfundible. Y los fans, con esa aguda capacidad de observación que los caracteriza, esa perspicacia que a menudo supera a la de los propios investigadores de detectives, empezaron a notar algo. Algo especial. ¿Algo que olía a romance? Sí, amigos, el corazón de los fans latía a 1000 por hora, como un tambor en medio de una ceremonia ancestral, pensando en la posibilidad de que esta pulsera tuviera un significado romántico profundo, quizás un regalo de alguien muy especial, un tesoro íntimo compartido. Y resulta que esa persona especial, ese alguien que podría haber puesto esa pulsera en la muñeca de Demet, era precisamente Can Yaman. Así es, el propio Can Yaman ha sido el que en una reciente y muy esperada entrevista, ha dado esa explicación que todos estábamos esperando con ansias febriles. Ha confirmado, de una manera muy sutil pero directa, casi como un suspiro al viento que lleva consigo una verdad reveladora, el origen de este accesorio que ha generado tantas conjeturas y teorías descabelladas. Prepárense porque vamos a sumergirnos en los detalles de esta revelación que ha sacudido los cimientos de la especulación. Vamos a hablar de cómo esta pequeña pieza de joyería, aparentemente modesta, se convirtió en un símbolo de especulación desenfrenada y cómo Can Yaman, con esa elegancia innata que lo define, ha decidido poner fin al misterio, cortando de raíz las dudas y disipando las sombras. Y lo más importante, vamos a analizar las profundas implicaciones de esta confirmación para los fans de esta pareja icónica, esa que tantos suspiros ha provocado, que ha encendido la chispa de la fantasía en innumerables corazones. Primero, para entender la magnitud de esta revelación, recordemos un poco el contexto, la escena donde todo comenzó. Can Yaman y Demet Özdemir trabajaron juntos en Erkenci, una novela turca que se convirtió en un fenómeno de masas a nivel mundial, traspasando fronteras y conquistando audiencias de todos los rincones del planeta. La química entre ellos era palpable, era eléctrica, una fuerza de la naturaleza que se sentía en cada fotograma, en cada plano, en cada mirada cargada de significado. Cada escena, cada mirada esquiva, cada gesto tierno, alimentaba la fantasía de que más allá de las cámaras, de los guiones y de la ficción, su conexión era tan fuerte o incluso más que la de sus personajes Candibit y Sanemine. Era una conexión que trascendía la pantalla y se instalaba en el corazón de los espectadores. Después de la serie, aunque sus caminos profesionales tomaron rumbos diferentes, como suele suceder en el vertiginoso mundo del entretenimiento, la admiración mutua y el cariño que se profesaban, al menos públicamente, siempre ha estado presente, como un hilo invisible que los mantenía unidos. Se han elogiado mutuamente en entrevistas, se han apoyado en sus nuevos proyectos y eso, para los fans más devotos, es tierra fértil para mantener viva la esperanza de que esa magia de la pantalla pudiera tener un eco en la vida real. Y entonces, en medio de este caldo de cultivo de esperanzas y anhelos, apareció la pulsera. Empezamos a verla en las muñecas de Demet. No era una pulsera cualquiera, de esas que pasan desapercibidas. Era discreta, sí, pero con una elegancia sutil que llamaba la atención. Y lo más intrigante de todo, a menudo la llevaba en la misma muñeca que Can solía lucir una pulsera similar, casi idéntica, en sus días de rodaje, un detalle que no pasó desapercibido para los ojos más agudos.
Las similitudes eran notables, casi simétricas, y las redes sociales, ese altavoz de las pasiones y las curiosidades, explotaron. Los foros de fans, esos santuarios digitales donde se tejen las teorías, los grupos de discusión, Twitter, Instagram, todos se llenaron de teorías, de hipótesis, de conjeturas que iban desde lo más simple hasta lo más elaborado. Que si era una pulsera de la amistad, un símbolo de un vínculo fraternal entre colegas. Que si era un regalo para celebrar un nuevo proyecto, un amuleto de buena suerte para futuros éxitos. O la más popular de todas, la que desató la mayor tormenta de especulaciones, que era un regalo de Khan, un símbolo tangible de su relación, una prueba de que entre ellos había algo más que una simple amistad. La especulación creció y creció como una bola de nieve rodando cuesta abajo, acumulando adeptos y detalles. Cada vez que Demet publicaba una foto donde se veía la pulsera, los comentarios se disparaban, inundando la sección de comentarios con preguntas y afirmaciones. ¿Es la pulsera de Khan? ¿Lo habrá regalado él? Estoy segura. ¿Qué significa esto? Tiene que ser algo más que una simple pulsera. Era un debate constante, un enigma que se negaba a ser resuelto, un rompecabezas sin piezas a la vista. Y la verdad es que ante la falta de una confirmación oficial, de una palabra autorizada que disipara las dudas, cada uno se sentía libre de interpretar lo que quisiera, de tejer su propia narrativa, de dar rienda suelta a sus anhelos. Pero los secretos, por muy bien guardados que estén, por mucho empeño que se ponga en mantenerlos ocultos, a menudo encuentran una manera de salir a la luz, de asomar la cabeza y reclamar su lugar en el candelero. Y en este caso fue el propio Khan Yaman quien decidió dar el primer paso, quien tomó la iniciativa de revelar la verdad, de poner fin a la especulación desenfrenada. Durante una entrevista reciente, en un momento que quedará grabado en la historia de sus fans, cuando se le preguntó directamente sobre la famosa pulsera de Demet, esa que había generado tantas conjeturas, Khan no dudó ni un instante en responder. Y su respuesta, señoras y señores, ha sido la chispa que ha encendido aún más el fuego de la emoción y la expectación entre los seguidores, un torrente de alegría y esperanza. Él confirmó con una sencillez que desarma, que sí, la pulsera que Demet lleva es un regalo suyo. Así de directo, sin rodeos, sin evasivas, con la honestidad brutal que tanto apreciamos en él. Simplemente con esa franqueza que lo caracteriza, admitió ser el responsable de ese detalle tan comentado, de esa pequeña joya que había encendido tantas pasiones. Y no solo eso, sino que también añadió con una sonrisa que iluminaba su rostro, que se trata de un detalle que representa su amistad, un recuerdo tangible de los buenos tiempos que compartieron en el set de Erkencicus, de esa etapa dorada de sus carreras. Ahora bien, aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, donde el análisis adquiere una nueva dimensión. Khan Yaman usa la palabra amistad. Y los fans, que son expertos en leer entre líneas, en descifrar los mensajes ocultos, se preguntan inmediatamente, ¿es solo amistad? ¿O es una forma diplomática de referirse a algo más, algo que aún no quieren o no pueden hacer público, algo que prefieren mantener en la esfera de lo íntimo, lejos de los focos y las cámaras indiscretas? La verdad es que aunque Khan enfatiza la amistad, la forma en que lo dijo, la sonrisa cómplice en su rostro, la complicidad que transmitió en su mirada, dejaron un espacio abierto para la interpretación, una puerta entornada por donde se cuela la posibilidad de que haya algo más, algo que se está gestando en secreto. Es completamente natural que los fans, que se han enamorado de la pareja que formaban Khan y Demet en la serie, que han vivido sus vicisitudes como propias, deseen que esa conexión tan carismática que vieron en pantalla, mantenga una chispa especial en la vida real. Y esta pulsera, este regalo que simboliza amistad y buenos recuerdos, se convierte en la mente de los fans, en algo más que un simple accesorio, en más que una prenda. Se convierte en un puente entre el pasado y el presente, entre el recuerdo imborrable de un rodaje exitoso y la posible continuación de una conexión especial que trasciende la ficción. Y es que piénsenlo un momento, cuántas veces un objeto aparentemente simple, un detalle minúsculo, puede cargar con tanto significado, con tanta carga emocional. Esta pulsera se ha convertido en un emblema de la relación entre Khan y Demet, un símbolo tangible de su tiempo juntos, de la magia que compartieron y del cariño genuino que parece que se guardan. Para los fans es una confirmación de que esa magia que vieron en pantalla, esa química arrolladora, no fue solo actuación, no fue solo guión. Hay algo real ahí, una conexión que de alguna manera trasciende los guiones y las cámaras, que se mantiene viva en el recuerdo y quizás en el presente. La revelación de Khan ha sido recibida con una mezcla de alegría desbordante y emoción contenida. Por un lado,
la confirmación de que él le regaló la pulsera es un gran consuelo para quienes esperaban alguna señal, alguna pista, de que su vínculo especial seguía intacto, de que la magia no se había desvanecido por completo. Por otro lado, la mención de la amistad abre un debate fascinante, un terreno fértil para la especulación y el análisis. ¿Podría ser que la amistad sea la base sólida sobre la que se construya algo más grande y profundo? ¿O es simplemente una forma inteligente y discreta de mantener las cosas privadas mientras la relación evoluciona a su propio ritmo, lejos del escrutinio público? Lo cierto es que Can Yaman, al revelar el secreto de la pulsera, no solo ha respondido a la insaciable curiosidad de sus fans, sino que también ha demostrado una vez más su madurez, su inteligencia emocional y su profundo respeto hacia Demet y hacia el público que lo sigue con devoción. Ha elegido compartir un detalle significativo de su vida, un gesto íntimo, pero sin invadir la privacidad de nadie, sin exponer aspectos que prefieren mantener en la esfera privada. Ha confirmado la historia detrás del accesorio, ese que tanto dio que hablar, pero ha dejado la interpretación de la profundidad de su relación, la naturaleza exacta de su vínculo, en manos de cada uno, permitiendo que la fantasía y la esperanza florezcan libremente. Esta actitud es muy admirada, especialmente en un mundo donde las celebridades a menudo sienten la presión constante de exponer cada aspecto de sus vidas, de compartir hasta el más mínimo detalle para mantener su relevancia mediática. Can Yaman muestra un equilibrio envidiable, una habilidad para navegar las aguas turbulentas del fama con gracia y autenticidad. Sabe cuándo compartir y cuándo mantener ciertas cosas en privado, creando así una distancia saludable entre su vida pública y su esfera personal. Y en este caso, ha encontrado la forma perfecta de satisfacer la curiosidad de sus seguidores sin generar un circo mediático innecesario, manteniendo la elegancia y el respeto mutuo. Ahora, ¿qué significa todo esto para el futuro? Nadie lo sabe con certeza, y quizás esa es parte de la magia. Pero lo que sí sabemos con una seguridad casi absoluta, es que la conexión entre Can Yaman y Demet Özdemir, sea cual sea su naturaleza actual, siga siendo un tema que apasiona a miles de personas alrededor del mundo, que enciende debates y que inspira sueños. Y esta pulsera, este pequeño detalle que nació de un gesto de amistad y recuerdo, se ha convertido en un recordatorio constante, un faro de esa conexión especial que, de alguna manera, sigue viva. Es fascinante cómo un simple objeto, una pulsera aparentemente modesta, puede tener tanto poder, tanta influencia en la imaginación colectiva. Una pulsera que empezó siendo un detalle discreto en la muñeca de una actriz, se transformó de la noche a la mañana en el centro de atención, en el objeto de miles de especulaciones y teorías, y finalmente en la confirmación de una historia compartida, de un recuerdo que se mantiene vivo. Y todo gracias a la honestidad y la elegancia de Can Yaman al revelar la verdad, al poner fin al misterio de la forma más sutil y respetuosa posible. Así que, queridos amigos, hemos llegado al final de este apasionante recorrido, hemos desentrañado el misterio. La pulsera de Demet Özdemir, esa que tanto nos hizo pensar, que tanto nos mantuvo en vilo, es un regalo de Can Yaman. Un símbolo de amistad, de buenos recuerdos compartidos en el set, y quizás, como muchos esperamos y deseamos, de algo más que el tiempo, y solo el tiempo se encargará de revelar. La elegancia de Can al responder, la calidez de su explicación, solo confirman la admiración y el respeto mutuo que existe entre ellos, un vínculo que ha trascendido la pantalla y que sigue resonando en los corazones de sus fans. Y a nosotros, los fieles seguidores, los amantes de las historias, nos queda la alegría de haber sido testigos de esta revelación, la emoción de saber que, aunque los caminos profesionales se separen y la vida siga su curso, los recuerdos y las conexiones genuinas siempre permanecen, incrustados en el alma. Y a veces se manifiestan en la forma de una simple pulsera, cargada de significado y de esperanzas. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por el misterio de la pulsera de Demet Özdemir y la revelación de Can Yaman. Me encanta traerles estas historias que combinan el encanto del espectáculo con un toque de misterio, emoción y reflexión. La vida de las celebridades, vista a través de estos pequeños detalles, se vuelve aún más fascinante. Y ahora, la pregunta del millón para ustedes, nuestros queridos seguidores, que son parte fundamental de esta comunidad, ¿qué opinan de esta revelación? ¿Creían que la pulsera tenía un significado especial? ¿Piensan que hay algo más allá de la amistad entre Can y Demet? ¿O creen que su vínculo se limita a un cariño fraterno y recuerdos compartidos? Me encantaría leer sus pensamientos, sus teorías y sus emociones en la sección de comentarios. Hagamos de este espacio un lugar vibrante de debate, de intercambio de ideas y de celebración de nuestras pasiones.
Si les ha gustado este vídeo y quieren seguir descubriendo secretos, analizando las últimas noticias del mundo del entretenimiento y disfrutando de contenidos interesantes y bien elaborados como este, no olviden darle un gran y poderoso me gusta a este vídeo. Su apoyo es fundamental para nosotros, es el combustible que nos impulsa a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones. Así se asegurarán de no perderse ninguna de nuestras próximas publicaciones, donde seguiremos explorando los misterios que nos fascinan, desentrañando enigmas y trayéndoles lo más jugoso del mundo del entretenimiento. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Can Yaman y de Method the Mir, con todos aquellos que disfrutan de estas historias, para que todos podamos estar al tanto de esta increíble noticia y seguir debatiendo juntos. Nos vemos en el próximo vídeo con más secretos por desvelar. Hasta pronto, queridos amantes de las historias.